aquí estamos. Les quería comentar, muy buenas tardes a Diego, muy buenas tardes a Emily, que se acaba de conectar, a Valentina. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bueno, les cuento que hubo una variación en las fechas de lo que tiene que ver con Argentina. ¿Por qué? Pues porque hay grupos que como que no les ha ido muy bien, no han tenido como esa facilidad y parece que van a necesitar más tiempo. Entonces, en ese sentido, con las profes, pues ellas más que nada tomaron la decisión de alguna forma darles un poquito pues más de plazo a quienes todavía no, pues no han como estructurado bien. Entonces movieron las fechas. En ese sentido, la clase que nosotros teníamos planeada para la sustentación, como que avanza una fecha. Creo que Pilar les compartió a ustedes un correo donde están las fechas más claramente, ¿no? Más claras. En ese sentido, pues nosotros tendríamos una clasecita más. Entonces yo voy a aprovechar ese 9 de noviembre para... ¿La cámara? Soy el único. Ay, hola. Es como Camilo, ¿sabes? ¿Quién tenemos? A Juan Camilo. Saluda. Hola, profe. ¿Cómo Hola, estás? Juan Camilo, Juan Guillermo. Juan Guillermo. Yo ni siquiera. Hola, Juan ¿Se me Guillermo, ve? qué gusto tenerte. Bueno, pues te vamos a tener en diferido. Por favor, ubícate donde quieras. Ok. Me disculpo porque pues se me presentó una situación ahí. Ah, que nos vemos. Ok, ya. Súper. Vale, y pues igual si llegan más personas, pues te ubicas con ellas. Y bueno, voy a vivir esta virtualidad desde acá. Listo, profe. Sí, señora. Gracias por la resiliencia, Juan Guillermo. Ok, Les profe. estaba diciendo que el 9 de noviembre entonces tenemos pues tiempo porque como la siguiente clase es la última exposición, yo les voy aquí a mostrar. Vamos a ver. A ver. Tarán, la lista de asistencia. Vamos muy bien con los trabajos. Los felicito a todos los que han enviado sus trabajos. Hay unos con muy, muy buena calidad, ¿vale? De todas maneras, pues mis trabajos no es que sean de calificar en cuanto a tema de forma, aunque sí me fijo mucho en la redacción, en su ortografía, en que sean coherentes pues las ideas. Y cuando ya hay demasiada incoherencia o de pronto muchos errores digamos, de sintaxis, ¿no? Como de conectar ideas y de redacción, pues ahí sí ya les bajo un poquito la nota con respecto al producto. Pero generalmente lo que yo estoy evaluando siempre en nuestras actividades es el contenido, ¿vale? Bueno, les estaba mostrando esto. Nosotros hoy pues vamos a exponer sobre creatividad, vamos a escuchar, a tener el gusto de escuchar a William, ¿no? Que es una persona, un líder que nos ha acompañado mucho desde un principio con todo este tema de la salud. Vamos a ver cómo nos va con Juan Camilo y con Nicolás Ospina, ¿vale? Espero que se hayan podido coordinar. Al final de la clase, yo tengo aquí mi bitácora porque la cabeza a veces se me va y se me van las ideas. Necesito pedirles un favor súper especial al final de la clase para que todos juntos hagamos como una labor social porque pues necesito de su apoyo, ¿vale? Entonces voy a estar ahí pendiente. Entonces no sé si William, Juan Camilo y Nicolás estén listos. Porque, no, perdónenme, yo aquí mirando la bitácora, tenemos que terminar de exponer, ¿cierto? Ya habían hablado Francisco, pero entonces yo no sé si David alcance a exponer porque él está en una cita médica. Entonces, si alguna situación, pues tendríamos entonces que esperarlo. El segundo punto de nuestra bitácora del día de hoy era la exposición de creatividad. Entonces, ¿qué les parece si exponemos lo de creatividad? Y si David termina su cita médica, porque está en una cita médica, y llega, pues que termine de exponer. Y luego le daríamos a apertura a Iván, que me imagino que se va a conectar entonces hacia las 2 de la tarde. Según lo que veo, voy a mirar el Telegram por si acaso me escribió algo. Yo casi no reviso redes sociales cuando estoy trabajando, pero de pronto que me haya dicho algo, pues sabemos también que es una persona ocupada.
A ver si de pronto me dijo algo. Pero mientras tanto les voy preguntando a William, a Nicolás, a Juan Camilo, ¿cómo están? ¿Cómo se ven? Hola, profe, súper bien. Pues nosotros ya estamos listos, profe, pero yo te conté la clase pasada que un chico pues nunca nos respondió, entonces pues igualmente lo hicimos mi compañero y yo, Juan Camilo. Ay, vale. Ay, no sé, no pudieron conectar con alguien más. No, pues Bueno. él nunca nos respondió los correos, no sé si te haya dicho algo a ti, pues complicado, profe. Ay, pues ahí los invito mucho y sobre eso es que quería, perdónenme, aquí le ponemos aquí. Listo. Perdón, ya aquí, ya mira, y sí, se va a conectar exactamente en 2 minutos. Y con lo puntual que es, ahí estará. Por supuesto que sí. Ay, pues sobre eso, querido William, les quería comentar. Estamos teniendo situaciones con algunos estudiantes. Ay, muchachos, con la mano en el corazón decirles que estamos teniendo, pues, cuestiones, ¿no? Personas que están teniendo momentos difíciles, temas personales, temas de pronto de convivencia, la misma situación, pues no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia. Entonces, y dependiendo de la familia, del estado económico, las circunstancias sociales, tantas cosas, incluso el estado físico y psicomotriz de cada uno. ¿Sí? Recuerden que, por favor, que la psicología es una cosa, ¿cierto? La psicología de las personas y la psiquis es otra. Entonces, hay muchos factores que pueden incidir en una persona y hay algunos estudiantes, algunos compañeros de muchas áreas, de muchas de las carreras que están teniendo momentos de mucha presión. Entonces, invitarlos a que pues lo manejemos de la mejor manera. Yo los voy a invitar para que al final me ayuden con un caso. Se me ocurrió una idea, voy a planteárselas a ustedes a ver qué opinan, porque necesitamos darnos ánimo entre nosotros, ¿vale? O sea, más allá de que pasemos el semestre y cada uno por su lado, como decimos por ahí, lo trabajemos mucho de forma conjunta, de forma unida, ¿vale? Entonces, pues conversemos este minutico que nos falta, a ver si Iván se conecta, si te parece, querido William. Conversamos un rato, le damos la apertura, pues para no perder esa visión que me interesa mucho que ustedes tengan. Ojalá que ustedes tengan preguntas, o sea, que esto se vuelva una conversación. Quien buenamente quiera abrir la cámara y digamos que no sea como algo ahí donde él habla, un monólogo por decirlo así, sino que conversemos, Iván, y tal cosa, y cómo lo has logrado. Aprovechemos que él ha estado estos días estuvo en el África con sus niños, entonces pues vale mucho la pena preguntar cosas, ¿no? Bueno, cómo viven la situación ellos allá, ¿no? Porque fíjense que allá ni siquiera hay agua, muchas veces no hay ni siquiera temas de sanidad, entonces pues hay mucho pues que preguntar, ¿no? Cómo la gente se la rebusca, cómo busca alternativas, ¿no? Cómo de forma creativa logran llevarle regalos a todos esos niños, bueno, etcétera, etcétera. No sé, a mí se me está ocurriendo eso, ¿vale? Como para que lo tengamos en cuenta. Y posteriormente a que Iván se desconecte, vamos a hacer la exposición. Luego vamos a definir nuestras propias maneras de generar creatividad, porque yo siempre voy a necesitar que la Tadeo no piense en, ay, ¿cómo lo hace Harvard? No, ¿cómo lo hace, no sé, Yale? No, sino cómo lo hacemos nosotros los tadeístas, cómo hacemos para, de forma creativa, ayudar a la gente o aportar en las empresas o solucionar conflictos, y ahí está. Ay, qué chévere, me alegra muchísimo. Hola, hola, Iván. Si lo admití, ¿cierto? O lo de, ay, no, ¿qué? Ay, Dios mío. Fíjense que yo sí de verdad estoy muy mal. Hola, Iván, muy buenas tardes. Creí que te había bloqueado. No te escuchamos. Disculpas por el retraso, decía. Bienvenido, Iván. Te estábamos esperando, estábamos conversando de otras cosas. Estamos pues muy contentos de que hayas sacado ese tiempo para estar con nosotros. Estamos todos casi virtuales porque imagínate que hoy no pude salir de mi casa. Y bueno, yo aquí
disfrazada de campesina colombiana, entonces pues te recibimos y bueno, pues nos gustaría muchísimo conversar contigo. Estaba diciéndole a los muchachos que ojalá pudiéramos abrir la cámara y conversar sobre qué es eso de la creatividad y cómo nos sirve a nosotros los gerentes o de qué nos sirve a nosotros los gerentes, los líderes, ser creativos, ¿no? Entonces, pues tienes toda la palabra. Adelante, como siempre, si quieres hacer una introducción y luego los muchachos, cuando quieran, pueden empezar a hacer preguntas. Juan Camilo está en el Tadeo. Juan Camilo, hola. ¿Me Pues escuchas? sí, Hola. sí. Sí, te escuchamos. Entonces aquí, cuando quieras hacer preguntas, también adelante. Preguntas por el Dale, chat, profe. preguntas abriendo el micrófono, siéntate en su casa y pues adelante, Iván. Un abrazo, ¿cómo estás? Bueno, pues la creatividad exige creatividad, ¿no? Bueno, bien, venía ahora mismo conduciendo, manejando hacia casa y venía pensando que iba a improvisar, pero bueno, se me habían ocurrido ya algunas ideas. Y lo primero de lo que me gustaría hablar es de las clases de creatividad. Y dentro de las clases de creatividad, pues podremos también ir definiendo qué es la creatividad. Y con esta introducción luego veremos cuál es la utilidad de la creatividad para los directivos. Pero en principio me gustaría explicar un poco en qué se basa la creatividad. La creatividad puede ser de dos clases. Consiste en que una persona, a partir de los datos que tiene en mente recopilados durante su vida, a partir de ese pozo cultural, de esa educación, de esa experiencia vital, pues junta de aquí y de allá y obtiene una idea que de alguna forma es más eficiente para el destino para el cual se va a aplicar. Pues, por ejemplo, en la actividad empresarial, pues para los fines de esa organización. En la actividad política, pues para mejorar el bienestar de las personas, que es para lo que la política en principio tiene su máximo destino. De esta forma, pues es una creatividad limitada, digamos, a la parte consciente de la mente de la persona. Es decir, lo que desde que esa persona viene al mundo ha podido ir obteniendo como información del exterior en su fase consciente de la mente, desde que está despierto hasta que se duerme por la noche. Lo que ha estudiado, lo que ha vivido, obtiene datos de aquí y de allá, los combina, los junta, los optimiza y obtiene algo nuevo procedente de cosas previamente existentes, ¿de acuerdo? Esta es la primera clase de creatividad que tenemos que tener en cuenta, que es la más común, que es la que todos tenemos a nuestro alcance y que realmente pues lo que exige es sencillamente pues ponerse a ello, ponerse a discernir sobre soluciones a partir de previas ideas, previa información, soluciones aportadas con anterioridad y que se puedan aplicar a un caso nuevo de una forma que pueda resolver esa cuestión. Bueno, esta es la primera clase de la creatividad partiendo de datos previos que la persona maneja ya como pozo cultural en su acervo mental, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos otra clase de creatividad, que es una creatividad que la vais a asociar más bien con los artistas, con los músicos, con, en fin, todas aquellas, pues todos aquellos desarrollos vitales en los que sí que se exige, pues, una creación original nueva, ¿no? Compositores, escritores, poetas. Pues bien, podemos hablar también de profesiones como pues, arquitectos, etcétera, etcétera. Incluso se puede aplicar al ámbito empresarial, ya que, como bien sabéis, pues muchos de los productos que hacen que las empresas sean punteras, cada una en su sector, provienen de la innovación, de los inventos. Es decir, de lo que es la aplicación de las personas a descubrir, a inventar ideas que previamente no existían como tales
Y esta es una creatividad de orden superior. Es una creatividad que, bueno, pues como veis, podemos empezar a asociarla de alguna forma con que se genera algo ex novo, algo completamente nuevo, que no parte de una combinación de datos anteriores, de una combinación de información previa, sino que es una idea completamente original. Y cuando hablamos de esta clase de creatividad, vamos a diferenciarla como la creatividad normal y la creatividad extraordinaria. La primera clase que he dicho podemos definirla como creatividad normal y esta segunda clase podemos definirla como creatividad extraordinaria o creatividad propiamente dicha. Y para que os hagáis una idea, voy a poner un ejemplo que es el siguiente. El cómo surge esta creatividad. Y el ejemplo es sencillo. Vosotros sabéis que cuando los animales, pues por ejemplo, una madre, un animal que tiene una camada, que tiene las crías, pues en cuanto la madre, bueno, pues da a luz, ella sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y las crías también saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para que sobrevivan. Es decir, ella pues les tiene que lavar, les tiene que limpiar, tiene que romper el cordón umbilical. Vamos a poner el ejemplo de los perritos, ¿no? Y las crías saben perfectamente que tienen que acercarse a la madre para mamar, ¿eh? Eso no se lo ha enseñado nadie, no lo han visto en ningún sitio. Eso es un producto del instinto, le llaman el instinto. Bien, entonces en este instinto vamos a hacer una también doble diferenciación. En primer lugar, tenemos un instinto que dentro del paradigma del materialismo científico, que es el que predomina en nuestra civilización en estos días, se achaca ese instinto a que hay una información genética que se va transmitiendo de generación en generación, ¿de acuerdo? Es decir, ese instinto por el cual se sabe qué es lo que se tiene que hacer pese a que nunca antes se ha aprendido, dicen los científicos que proviene de la información genética que se transmite de padres a hijos, ¿de acuerdo? Eso en el paradigma del cientificismo que es el predominante en nuestros días, ¿vale? Bien, si salimos del paradigma científico y entramos en otro paradigma que también es admisible en nuestra sociedad, en nuestra civilización, que es el paradigma de la espiritualidad, pues por ejemplo, en el que se basan todas las religiones. Pues en ese paradigma, bien, pues lo que tendríamos es que los seres vivos somos capaces de rescatar información que no periodo vital actual. Claro, el paradigma de la espiritualidad, ¿en qué se diferencia del paradigma científico? Pues en que considera que hay una dimensión vital más allá de la previa al nacimiento y posterior a la muerte, que hay otra dimensión de existencia que abarca esta. Ese es el paradigma de la espiritualidad. Por contra, el paradigma materialista científico que piensa que, bueno, pues como no se puede acreditar ni probar con el método científico de experimentación que haya una vida previa, posterior o más allá de la nuestra, pues entonces reconduce esta cuestión de esos contenidos mentales que existen en los seres vivos y que no han aprendido a la cuestión genética, a la transmisión de información genética. En realidad es exactamente lo mismo porque desde la espiritualidad moderna ya se nos también va informando de que precisamente pues, es a través de los genes considerados no desde un punto de vista estrictamente material, sino como portadores de una información pues por vía energética que, en fin, se va arrastrando de esas otras dimensiones de existencia, ¿no? Pero fijaos, por resumir lo que hemos dicho hasta ahora, hemos hablado de la creatividad partiendo de una combinación de datos procedentes de una información que todos hemos podido, cada uno de nosotros, almacenar en nuestra vida. Y luego estamos hablando, esa era la creatividad normal, y luego una creatividad extraordinaria que proviene de precisamente pues, cuando hay algo original. Cuando hay algo original, luego hemos explicado que para poder entenderlo mejor tenemos que examinar cómo se
justifica desde los dos paradigmas, el científico y el espiritual, el que sin haber aprendido algo surja esa información. ¿De dónde viene esa información? Bien, pues ahí estamos para explicar cuál es la creatividad superior. Esto en cuanto a las clases de creatividad. Vamos a hablar ahora de los requisitos de la creatividad. ¿Cuáles son los requisitos para que yo sea creativo? Porque hay personas que son más creativas que otras. Pues bien, los requisitos para que uno sea creativo, en la clase de la creatividad ordinaria o normal, pues es sencillamente que acumule mucha información y que luego pues ejerza una labor de investigación para combinar diferentes datos y obtener un resultado nuevo a partir de resultados previos ya existentes. Eso pues sería sencillamente lo que hacemos pues muchas personas a diario, es intentar innovar a partir de lo que ya existe. Pero ¿cuáles son los requisitos de la creatividad superior? Tendríamos unos requisitos diferentes. Cualquier ser vivo, desde luego, que se le reconoce desde el punto de vista del paradigma científico, el instinto. Todos tenemos un instinto. Los animales, pues parece que lo manifiestan de una forma bastante más visible, dado que en el caso del ser humano la intelectualidad parece que ha ensombrecido los instintos, ¿no? Entonces se aprecia menos en el humano, pero bueno, también desde la psicología, por supuesto, se habla de instintos y es un concepto aceptado y manejado pues de una forma muy habitual. Pero cuando vemos en los casos de esas profesiones, de esas actividades vitales en donde se utiliza una creatividad superior, como la de los artistas, como la de los escritores, como todas estas profesiones que involucran pues una imaginación más libre, ¿no? Donde se puede plasmar una creatividad de ese estilo, de estilo artístico. ¿Cuáles son los requisitos para tener esa creatividad? Pues bien, lo que nosotros creemos que es una creatividad extraordinaria propia de las personas que tienen un talento cultural, un talento artístico, en realidad está al alcance de todo el mundo. Y aquí viene lo interesante de esta cuestión de cara a la aplicación a los directivos. No pensemos que disponemos nada más que de la creatividad ordinaria. Cualquiera de nosotros puede acceder a la creatividad superior, a la creatividad de los artistas. De hecho, hay muchos ejemplos empresariales en los cuales surgen productos, surgen servicios, surgen procesos absoluta y completamente nuevos que revolucionan el mercado y hacen que esa empresa pues alcance pues unos resultados absolutamente extraordinarios. ¿Por qué? Porque tiene personas dentro que no se han conformado, no se han limitado a desarrollar la creatividad ordinaria, sino que claramente, intencionalmente y decididamente han apostado por desarrollar la creatividad extraordinaria. Los requisitos, bueno, en primer lugar, no autolimitarse en cuanto a esta cuestión. Si uno se autolimita, es decir, si uno no sale de casa, no ve lo que pasa fuera de casa. Para ver lo que pasa fuera de casa hay que salir de casa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno tiene el concepto de que la creatividad extraordinaria no está al alcance de unos pocos, los talentosos, sino al alcance de todo el mundo, entonces se pregunta, ¿y cómo accedo yo a esto? Bueno, bien, pues eso no tiene respuesta desde el punto de vista de nuestro paradigma científico o de nuestra civilización cultural. No hay respuesta a eso. No, o tienes talento o no lo tienes. Bueno, pues vamos a transitar a un camino en el que sí que podemos empezar a desarrollar la creatividad extraordinaria. Es que se puede ejercitar. Es que la creatividad es como un músculo que se puede ejercitar en el gimnasio físico o en el gimnasio mental. Y se puede realizar ejercicios de imaginación. La imaginación la tenemos coartadísima en nuestra época. Se pueden realizar ejercicios de visualización, se pueden realizar ejercicios que vamos pasando con ellos desde el encorsetado paradigma científico al más abierto paradigma espiritual. Y eso está el
la comprobación al alcance de cualquiera. Es decir, hay métodos para desarrollar una creatividad superior, hay métodos para obtener información. La que normalmente vemos que los científicos achacan, pues, por ejemplo, a la transmisión genética. Bueno, pues hay métodos de acceder a todo ello y con resultados constatables. Y de hecho, es que hay personas que lo hacen sin esforzarse, que son las personas que tienen más inclinación hacia ese uso de la imaginación, ese uso de la visualización, ese uso, pues, de la no limitación en cuanto a esta cuestión, que son, pues, por ejemplo, pues, los artistas, ¿no? Actuemos, aunque estemos realizando actividades empresariales, en esta cuestión como los artistas. Dejémonos llevar, ejercitemos por la visualización, por la imaginación. Hay muchas empresas ya punteras que tienen los departamentos de tormenta de ideas, de brainstorming. Y entonces tienen a personas que cuando ves esos departamentos dices, bueno, pero estas personas son como muy infantilizadas, están jugando y están haciendo cosas que no hacen los demás. Bueno, pues hay empresas que tienen departamentos simplemente para que surjan ideas completamente nuevas y originales. Bien, todos los directivos podemos acceder a ese nivel de creatividad superior. Hay que informarse, hay que ver cómo se desarrolla esto. He establecido que se pasa en el camino desde el paradigma científico al paradigma espiritual, porque hacia la espiritualidad hay muchas técnicas que pueden desarrollar, incrementar y poner al alcance de cualquiera esta creatividad superior, y desde luego eso va a ser un factor diferencial no solamente en nuestra actividad profesional, sino en nuestra completa actividad vital, personal, pareja, amistades, desarrollo interno, relaciones, familia, todo. Wow, Iván, pues aprovecho ahí a hacer una acotación, una puntualización. Y claro, mejor dicho, como siempre te esperamos como el agua en el desierto, porque es un orden mental que de verdad es admirable y de verdad la forma en la que conectas esas ideas da cuenta y es coherente, ¿no? Con lo que estás diciendo, ¿no? Cómo coges todos esos datos de todo lo que has leído y has estudiado y mediante esa, diría yo, generosidad, esa capacidad de generar esas ideas de forma creativa, pues nos vas alumbrando bastante bien y realmente todo lo que estás diciendo tiene muchísima certeza porque hoy en día todo este tema espiritual, incluso yo les sugerí hoy una técnica Zen, creatividad Zen, el mindfulness, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando, por supuesto, en ningún momento de religiones, muchachos, sino que estamos hablando de cosas muchísimo más elevadas que tienen que ver con volvernos mucho más conectados, ¿no? Con esa grandeza que nos habita y que muchas veces nos sentimos así de chiquiticos, ¿no? Como que no valemos nada y pues la idea y lo que Iván nos está planteando acá es súper interesante porque la creatividad se puede ejercitar. Preguntas, ¿quién se anima a comentar algo, a decir algo? Antes de que sea la primera pregunta, solo voy a hacer un apunte porque lo que estamos diciendo tiene una justificación plena no solo en el paradigma espiritual, sino también en el paradigma científico. Vosotros imaginaos todas las posibles vivencias que haya tenido no solamente la completa raza, especie humana, sino todas las especies de la cual, si atendemos a la teoría de la evolución de Darwin, hemos tenido como antecesoras a nosotros. Desde el punto de vista científico, se nos dice que hay una transmisión de información genética. En nuestros genes estaría toda la información que se hubiese podido generar en toda la vida planetaria durante toda su historia. Es decir, también desde un punto de vista científico se podría justificar el acceso a esa información, igual que se justifica cuando se explica cómo el cachorro de perrito sabe que tiene que ir a mamar para sobrevivir.
Wow, claro que sí, claro que sí. Ahí, digamos que tenemos que ir a buscar esa información, Iván. ¿Alguien tiene preguntas? O porque yo tengo aquí una pregunta. Yo llevo 8 días esperándote, querido Iván, para hacerte esta pregunta. Tengo un amigo que es un muy buen hombre, un buen muchacho, tiene 55 añitos, no tiene más, y la vida no le está dejando tener empleo, ¿no? Y entonces él pasa y pasa hojas de vida, que es lo clásico que sucede en este ambiente laboral, con muy buena preparación. Él es ingeniero, creo que es ingeniero. Y entonces él pasa y pasa y pasa hojas de vida, pero no le sale ningún trabajo. Entonces él está pensando como que necesitas más lugares a donde pasar más hojas de vida. Entonces yo quería preguntarte, en una situación como esas, por ejemplo, ¿qué hace una persona realmente? O sea, ¿qué otros puntos de vista, no? ¿Cómo utilizar esa creatividad para, si será que no le está saliendo por este lado, qué será lo que está pasando? ¿Tú qué le podrías recomendar? Bueno, pues hay una frase que se utiliza mucho actualmente y que corresponde a uno de los mayores genios de la historia, que proviene del ámbito científico, que es Albert Einstein, que dice que cuando no se encuentra solución a un problema, hay que salirse de la esfera de ese problema, cambiar de nivel de observación del problema para poder encontrar la solución. En el caso de que una persona, pues, tozudamente, machaconamente, no encuentre trabajo de lo suyo, pues tiene que ampliar horizontes, tiene que deslimitarse, porque la primera barrera que tiene cualquiera de nosotros para hacer algo es el que crea que no lo puede hacer. Si tú crees que no puedes hacer algo, a partir de ahí se acabó, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo primero es cambiar esa actitud, abrir la mente y decir, bien, en fin, por aquí no es. Está claro que el problema no lo voy a solucionar dentro de esta esfera. Mi problema de trabajo no lo soluciona en la esfera de mi formación profesional, porque ya lo he comprobado. Tengo que salirme de esa esfera. Y entonces, bueno, pues tengo que abrir el espectro de trabajos que puedo buscar, tengo que abrir el espectro de quitarme también la idea limitativa de que no me puedo formar a esta edad. Claro que te puedes formar a esta edad, tienes 55 años. Realmente en un año puedes adquirir cualquier formación para desarrollar una nueva carrera profesional. Esta vez, además, puedes hacerlo con el punto de vista de la madurez, de no elegir aquello que crees que el mundo consideraba que era lo bueno para ti, sino de elegir lo que te gusta y lo que te motiva. Entonces, partes de cero, puedes elegir cualquier cosa. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me motiva? Bien, me voy a formar, voy a dedicarle un año, pero además con la motivación de qué es lo que me gusta. Y a partir de ahí, pues voy a intentar buscar una actividad profesional en esa otra esfera, diferente de esta que parece que se ha agotado. Realmente es un paso que poca gente se atreve a dar. No, yo me he formado de esto y tengo que trabajar de esto, y si no trabajo de esto, no trabajo de nada más. Bueno, pues siempre te puede surgir un trabajo de la primera esfera mientras estás indagando qué hay en la segunda esfera. ¿Qué pierdes? Nada. Uy, Iván, mejor dicho, te agradezco enormemente ese consejo y ese amor realmente, yo lo veo así, ¿no? Con el que lo dices, y me uno completamente a ti, porque yo siempre soy una bandera y siempre le cuento a la gente, yo duré 11 años graduándome, me demoré un montón. Cuando yo me gradué, todos mis compañeros eran muy jovencitos. Pero no importa, porque la madurez realmente le permite no tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, vamos primero con Mariana como caballeros y luego vamos con David. Muchísimas gracias por esas preguntas. Adelante. Hola Iván, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Se tiene la noción de que el uso constante de la tecnología incita a la creatividad o sucede lo contrario? Bueno, la tecnología es neutra. Es cómo la utilices, con qué propósito y bajo qué parámetros. La tecnología puede utilizarse para cualquier propósito, con cualquier fin y persiguiendo cualesquiera objetivos. Entonces, si el sentido de tu pregunta fuese porque por pasar más tiempo delante de un dispositivo informático y no
delante de un libro o delante de una hoja de papel con un bolígrafo para escribir, necesariamente desarrollas menor creatividad, pues yo creo que no. Lo que sí ocurre es que frecuentemente la tecnología no se usa en el sentido creativo. Y te voy a poner un ejemplo. Y esto es una experiencia personal que tuve yo en mi vida, pues cuando era adolescente. Cuando yo era adolescente, cuando se nos enseñaba informática, se nos enseñaba a programar con un lenguaje que era muy básico, que era el BASIC. Se nos enseñaba a programar porque no había programas, porque era tan precaria la informática que lo que tenías es un ordenador que se encendía, pero si tú no hacías el programa no hacía nada. Entonces necesariamente teníamos que aprender a programar. Eso en comparación con que te den una aplicación que te da todo hecho, pues ahí ya te da una respuesta de cómo la misma tecnología puede destinarse a aumentar la creatividad o a adormecerla, porque se te da todo hecho. Pero ahora mismo con la tecnología existente también puedes incrementar tu creatividad, dado que ahora hay tecnología pues para componer música, para pintar, para poder, en fin, hacer una serie de cuestiones, diseño gráfico, incluso aprender a programar. Internet da unas posibilidades extraordinarias para desarrollar la creatividad. Claro, si uno utiliza la tecnología para estar con el mismo videojuego año y medio hasta que consigue ser el mejor, bueno, pues se ha limitado. Pero la tecnología en sí es un factor neutro. Gracias, Iván. Gracias, querida Mariana. Chévere. Y qué bonito, ¿no? Y aplica para todos mis líderes. Todo es neutro. Todo es neutro. Es como ustedes lo utilicen. Así que aquí no hay límites en ese sentido. Querido David, adelante, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es si la creatividad es algo innato en la persona o viene de una construcción social. Es decir, si la creatividad se da por sí sola o en realidad es algo que ya existe y nosotros lo utilizamos para crear algo. Sí, la creatividad es un potencial de todo ser vivo, más del ser humano que tiene más capacidad intelectual. Un potencial, es decir, una capacidad. Otra cuestión es que, bueno, pues haya tendencias en la civilización que favorezcan la creatividad o que la adormezcan. En ese sentido, bueno, pues yo creo que quizás ahora mismo la creatividad como concepto es una bonita idea que no se lleva a la práctica. De hecho, pues en los programas de estudios yo tengo la sensación de que se van reduciendo pues aquellas asignaturas en las que se induce a la persona a pensar, como la filosofía, pues se reduce la filosofía. No hay en absoluto nada que se salga del paradigma científico, todo tiene una dimensión absolutamente práctica de lo que vas a necesitar en tu vida laboral. Tendemos actualmente a un modelo de civilización tan estandarizado y tan encorsetado en el que, bueno, pues casi no cabe ni siquiera la discrepancia, ¿no? Entonces, bien, pues no, creo que no tendemos a la creatividad. Eso, si te responde David, pues bien, si no te aclaro algo más de lo que yo pueda pensar sobre esta cuestión. No, está muy bien, muchas gracias. No, y lo que pasa es que David llegó pues un poquito tarde porque estaba en una cita médica, pero en la primera parte, querido David, Iván nos comenta cosas muy interesantes de cómo todos tenemos de alguna forma una memoria celular, ¿no? Y de acuerdo pues a lo que decía Iván de la teoría de la evolución de Darwin, todos tenemos ya a disposición, pues es cuestión obviamente de conectarnos con esos datos que ya están en nuestras células, literalmente esperando a que nosotros lo despertemos de alguna manera. Así que imagínense, no sé, el ADN de Albert Einstein está en nosotros también, disponible. Es cuestión de que lo despertemos también. Y pues lo digo yo porque realmente tengo la autoridad, porque mis talleres, todo lo que yo hago en las empresas, es completamente inesperado por los gerentes. Les gusta porque tienen los resultados que están buscando, pero les parece completamente rarísimo.
¿no? Yo no llego con presentación, yo no llego con como lo de siempre, sino que al contrario, llego a preguntarles a ellos a partir de un elemento, de una planta, de una piedra, de cualquier cosa, bueno, sobre el liderazgo, por ejemplo. Entonces, de alguna forma sí, nosotros buscamos todavía conservar esa llamita, mis líderes, en ustedes, de ser un poco más disruptivos, mucho más críticos ante la situación. Juan Camilo, ¿vas a hacer alguna pregunta? Yo, profe Juan Guillermo, ¿puedo? Claro, por favor, Juan Guillermo. Hola, Iván. Buenas tardes. Mi pregunta es si la creatividad es un músculo, como usted nos lo acaba de decir, ¿cómo yo lo estimulo en un equipo de trabajo donde es cotidiano, donde el trabajo es repetitivo? Gracias. Bueno, efectivamente, si el trabajo es repetitivo, pues ahí tienes ya un marco que es restrictivo y, lógicamente, pues primero hay que ver las posibilidades de ampliar ese marco restrictivo. Bien, yo entro en un departamento en el que los procesos, los procedimientos internos marcan que hay que hacer las cosas así y se han hecho de siempre y además no se permite otra cuestión. Bueno, bien, pues ya hacemos las cosas así, las hacemos muy bien y nos aburrimos. Y entonces, ¿hacia dónde podemos inclinarnos? Pues vamos a ver si logramos con el mismo resultado y un procedimiento diferente, más creativo, o con un resultado mejor. Es decir, vamos a ver si se puede ampliar el marco. Y eso, pues, ¿quién lo va a realizar? Pues el jefe del departamento. ¿El jefe del departamento lo va a querer realizar porque va a entrar en discrepancia con los superiores? Bien, si examináis la historia, la evolución se produce por rupturas de convenios. Es decir, la innovación siempre es una ruptura, pero si la innovación es fidedigna, es legítimamente creativa desde el punto de vista de la creatividad superior, va a ser aceptada porque va a ser más eficiente, porque va a mejorar. Entonces, bueno, pues pensemos a ver si podemos ampliar el marco de restricción y una vez que se pueda ampliar el marco de restricción, si se quieren encontrar técnicas para desarrollar la creatividad, desde la psicología tradicional ya las hay en la autoayuda, las hay en el ámbito científico, las hay en la espiritualidad. Hay muchas técnicas para aumentar esa creatividad superior. Simplemente hay que entender cuál es la creatividad ordinaria y cuál es la superior. Y entender también que si no hay ruptura, no hay avance. Listo, muchas gracias. Y aquí hay que empezar también, mi querido Juan Guillermo, a buscar formas también de inspirar a la gente, ¿no? Inspirar, o sea, que la gente esté más conectada con eso que no se ve, ¿sí? Porque, claro, yo puedo motivar a la gente con plata, por ejemplo, o con unas vacaciones, pero eso nunca será suficiente. O sea, nunca podremos llenarle las expectativas económicas a una persona. Mientras que si ustedes logran inspirar a la persona, que la persona, por ejemplo, en el ejemplo de lo que hablábamos del señor de 55 años, si logramos que esta persona piense, ay, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer? Si se enciende esa llama, ya esa persona empieza a trabajar y a ampliar ese marco restrictivo del que habla Iván. Muchas gracias, querido Iván, qué chévere. Sí, por favor. Ya que pedías un ejemplo algo más concreto, te lo voy a dar. Haces una pequeña meditación en la cual te propones intencionalmente obtener toda la información que tus códigos genéticos arrastren, según dice el paradigma científico, de todos tus antecesores. Y a ver qué ocurre. Empieza a hacerlo, pruébalo, aplicado a alguna cuestión concreta. Y ya verás como si lo haces regularmente, empiezas a ver resultados. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Puro mindfulness, aquí cero dogmatismo. Chévere, súper. Querida Valentina, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Iván. Sí, mira, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar entre la innovación y la creatividad? Bueno, la innovación puede ser de la creatividad ordinaria y de la superior.
Es decir, la innovación puede ser sencillamente que a partir de informaciones existentes las combinas de tal forma que obtienes un resultado nuevo, mejor, que es el resultante de una combinación de lo previo, ¿vale? La creatividad originaria superior, la artística, hemos relacionado la creatividad superior con el arte, es algo absoluta y completamente nuevo. Pues bueno, ya veis cómo, por ejemplo, en el ámbito de la música clásica, los 5 considerados mejores compositores de la historia, la mayoría alemanes, pues bien, no solamente componían música, no solamente componían algo estrictamente original y diferente de todo lo anterior, sino que además era divino, encantaba a todo el mundo, era un reconocimiento pleno y no se basaba en nada previo. Esa es la creatividad superior. La innovación puede basarse en un estilo ya existente, bueno, pues que tú le das alguna combinación nueva y lo haces pues más resultante. Pero esa es la diferencia entre la innovación y la creatividad, tal como la has planteado tú. Listo, dale, muchas gracias. ¿No? Muchísimas gracias por esa pregunta. Podemos ver muchos ejemplos, pues quisiera mostrarles algunos, pero Mabel, adelante, por favor. Hola, profe, Iván, compañeros, Hola. buenas tardes. Sí, quería preguntar, ¿puede pasar que siendo creativo no tengas como ese liderazgo, como esa aceptación en las personas, aún siendo pues que estés generando esa creatividad y que estés explotando cosas nuevas? Bueno, claro, puede ocurrir que en tu entorno de trabajo pues haya una inclinación a reconocer la creatividad muy baja y entonces, bueno, pues sean empresas, como alguna vez hemos dicho en estas charlas, de las de la vieja escuela, de las de la vieja forma de hacer las cosas y entonces no reconozcan la creatividad. En ese caso, pues bueno, volvemos a lo del marco restrictivo. Si tengo un marco restrictivo o si tengo una esfera de búsqueda de trabajo según mi capacitación o formación previa que no da resultado, o si estoy en una empresa que no reconoce la creatividad, pues quizás hay ahora muchos ejemplos de empresas que reconocen la creatividad y de hecho son las empresas más importantes del mundo. De acuerdo, y me gustaría Gracias, pues... No, y quería, Mabel, tener en cuenta que a mí me preocupa mucho una temática que pues sale mucho a relucir en resolución de conflictos, que fíjense que todas las temáticas están conectadas y a veces como que nos queremos quedar en un lugar y queremos poner esa idea ahí y a veces pues es que ese hilo es muy delgadito, ¿no? Entonces también a veces mirar si quizás es que estamos insistiendo en sembrar en donde no están pidiendo que sembremos. De alguna forma también tenemos que ser un poco maduros como líderes y aceptar un rechazo, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Eso es como en una pareja, ¿cierto? Es que tiene que ser Juan porque Juan es la pareja perfecta. No, de pronto pues Juan está buscando otras cosas, está en otro momento y la vida, ¿no? La misma vida profesional los lleve hacia una empresa donde realmente puedan valorar esas cualidades que ustedes tienen, pero la idea es que ustedes no se, ahí sí como dicen, que los otros se conviertan a ustedes, ¿no? No que ustedes se vayan a convertir ay, no, entonces ya no hago nada. No, por favor. Qué chévere, qué chévere. Bueno, estimado Iván, nos dice Diego Alejandro, nuestro politólogo, yo tengo una pregunta, pero tengo mucho ruido por aquí. Bueno, pues te la leo con mucho gusto, querido Diego. Dice, ¿cómo se puede hacer una conjunción de la creatividad con la ética? Lo digo más por las posibles soluciones que se pueden dar a nivel organizacional. Súper pregunta. Bien, pues esa misma pregunta seguramente se la tuvieron que plantear los científicos investigadores de la fusión nuclear.
conjugar. ¿Cómo se puede innovar de forma que el resultado sea una mejora para las personas destinadas a recibir esa innovación? Pues bien, teniendo valores claros, teniendo un marco de valores claros, cada uno el suyo, el que sea, pero un marco de valores con el cual estés alineado. No te digo un marco de valores concreto, este o aquel, o el que se preconiza en esa ideología o en esa cultura o en esa religión, no. Que tu marco de valores estés alineado con él. Y cuando haya un alineamiento perfecto con tu marco de valores, pues no salirte. Es decir, si lo que yo estoy innovando se sale de mi marco de valores, pues en esta organización, pues tendré que hacer esa innovación en una organización en el que su marco de valores coincida con el mío. Porque si no, te puedes encontrar con que estás investigando sobre la fusión nuclear y 5 años más tarde, pues, en fin, han tirado 2 bombas atómicas que han acabado con decenas de millones de personas. Qué interesante. Lo importante no es, ay Dios, es que ese es un tema interesante, ¿no? Porque siempre creemos, todas las personas, y eso lo decía alguna película que yo estaba viendo estos días, y se la recomiendo muchísimo, se llama, voy a buscarla, es argentina, y él decía, los locos, la gente que hace cosas a veces muy, muy malas, no se dan cuenta que están haciendo cosas muy malas, ellos sienten que están haciendo bien. Entonces, aquí no se puede decir qué está bien y qué está mal, sino ese GPS, esa brújula interna de la que hablábamos en autoconocimiento, muchachos. Es así de sencillo. Chévere. Bueno, dice Diego que muchas gracias, querido Iván. Bueno, yo quiero poner un poquito de picante, o si alguien tiene pregunta primero. ¿Vamos bien? Yo quisiera poner un poquito de picante, Iván, y quería preguntarte, ¿tú cómo ves en el mercado laboral esta cualidad de la creatividad? ¿Será que si un líder es más creativo, puede garantizar ganar más en este momento, tener un mejor salario? En una organización que la reconozca, sí. En una que no la reconozca, no. Fijaos que la creatividad no es sencillo trasladarla a un currículum vitae. No es sencillo. La única forma en la que puedes trasladar tu creatividad a un currículum vitae es, bueno, pues porque has realizado un trabajo de investigación muy novedoso y ha sido validado por pares y publicado en revistas y, en fin, organizaciones que se dedican a estudiar estas cuestiones a nivel del mundo empresarial, pues lo han validado. O que hayas trabajado en empresas desarrollando labores en departamentos en los cuales pues se ha logrado realizar una innovación creativa superior, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí claramente puede constar en el currículum. Pero tú, de primeras, por tu formación, no puedes decir, no, yo soy muy creativo. Bueno, sí se dice, rasgos personales, soy muy creativo. Bueno, pero eso no se considera porque, en fin, ahora mismo no estamos todavía a nivel pues, mundial, en la actualidad, valorando la creatividad tanto como deberíamos, ¿no? Sí que debido a la eclosión, la emergencia y el crecimiento desmesurado de las empresas tecnológicas, sí que ahora se valora más. Pero, bueno, no tanto porque no llevamos tantos años de empresas tecnológicas, llevamos apenas pues 30 años de empresas tecnológicas en lo que se conoce ahora mismo como la tecnología digital, ¿no? Y eso pues es prácticamente nada. Entonces, todavía queda en esta fase, en estos últimos 50 años de gran cambio, el mayor cambio que ha sufrido la humanidad en toda su historia, el cambio ha sido tan rápido que estamos conviviendo personas muy diferentes. Ya veis cómo se clasifica a las personas desde el punto de vista generacional. Las generaciones tienen hasta nombres. Este es de la generación esta, este es de esta, este es de esta. Entonces, esto lo hemos hablado en otras sesiones. Tened en cuenta de que para poder hacer valer, blandir vuestra creatividad,
pues si es con generaciones de las de antes, mentalidades pues más bien más cerradas, vais a tener que justificar muy bien los resultados de esa creatividad. Con otras generaciones de directivos o de accionistas, pues seguramente en cuanto os oigan hablar de la idea, ellos van a ver ya que ahí hay algo realmente innovador desde el punto de vista superior, original, y os van a decir, continúa con la investigación. Ahora mismo hay muchas empresas que se llaman startups, ya las conocéis, es un término anglosajón que define pues, una empresa que tiene una idea muy innovadora y solicita financiación para poder desarrollarla. Y bueno, pues hay una parte del mundo inversor que se dedica ya claramente a tener lo que se llama lanzaderas de startup, pues que significa que apuestan por ideas que ellos consideran que tienen una proyección interesante y entonces financian a fondo perdido, no les dan un préstamo. Toma este dinero y si luego la idea llega a buen puerto, vamos a repartir los beneficios. Y si no llega a buen puerto, pues yo he perdido el dinero y se acabó. Bueno, pues ya hay mucha gente, muchos inversores que se dedican a fomentar esa creatividad. Pero depende de con quién topes en la organización en la que finalmente pues quieras desarrollar esa creatividad. Sí, querido Iván, nosotros tenemos en la universidad y pues a los muchachos que me imagino que también lo conocen, nosotros tenemos también un área que se llama de innovación, de crecimiento, de también ideas innovadoras que se llama así, Tadeo Lab, y es como un laboratorio de ideas donde también tiene mucho que ver con el tema social, con la construcción de paz, también con la investigación, con todo este tema, ¿no? Pues para que de todas formas lo tengamos en cuenta, ¿no? Que no se trata solamente de cosas internacionales, sino que también nosotros en la universidad pues estamos esperando que ustedes cualquier idea que se les ocurra y digan, venga, yo quiero trabajar no solamente en temas empresariales, sino también en temas sociales, planteen su idea porque hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y no sabe qué hacer con él. Esto suena un poco curioso y tal vez de pronto ustedes digan, no, no hay plata. Hay muchísimo dinero concentrado en muy pocas personas y los demás seguimos pensando igual. Entonces tenemos que cambiar esa balanza, ¿no? Más ideas, más aportar para que también ese desbalance económico pues también se vaya viendo un poco más equilibrado, muchachos. Y no solo eso, sino que además, a través de ese proceso de que los creativos buscan a los inversores, el creativo puede trasladar e incorporar a ese proceso bastantes más cosas que su creatividad. Puede incorporar una visión del mundo, puede incorporar un sistema de valores, puede incorporar una serie de mejoras sociales, como dice Berta, que van con el proyecto y puede conseguir además que le den hasta un premio Nobel por conseguir mejoras sociales, mejoras en general en aspectos de la sociedad muy relevantes. Totalmente, querido Iván. Además, créanme, pues yo trabajo también por esos lados. Yo soy, pues tengo que hablar desde la coherencia, mis queridos estudiantes y líderes. Y yo en mi hoja de vida pongo creadora, conferencista creativa, creadora de charlas innovadoras, de charlas completamente, y yo me invento unas cosas que ustedes no se alcanzan a imaginar, en las que pongo a esos pobres gerentes, a esos pobres líderes, que lo hago con muchísimo cariño y que muchas veces incluso se les escurren las lágrimas a ellos de tener que verse descalzos, por ejemplo, caminando con los zapatos de la otra persona. No sé, a mí lo que se me ocurre en el momento de la charla, lo hago. Y a veces yo digo, Dios mío, no me van a volver a contratar aquí jamás. Y resulta que les gusta y me siguen llamando. Entonces, quiero decirles que realmente el tema de la creatividad sí les puede dar bastante diferenciación en cuanto a temas de profesiones, porque administradores de empresas hay muchos, pero administradores de empresas creativos, innovadores, yo me atrevo a decir que hay pocos. Bueno, querido Iván, aquí dice Laura Daniela, bienvenida Laura Daniela, muchas gracias por la pregunta.
Les cuento que la película de la que les hablaba es La Odisea de los Giles. Es una película argentina muy recomendada, muy parecida a La Estrategia del Caracol, que es una película colombiana. Y bueno, no sé, Iván, cómo estés de tiempo o si cerramos con esta pregunta. Te la hago. Dice Laura Daniela. Hola, Iván. Te quería preguntar, ¿qué factores de la personalidad tienen relación con la creatividad? La curiosidad, la motivación, la audacia, la seguridad. Con esos tiene mucha relación. La seguridad en uno mismo, la autoestima. Bien, a mí me gustaría aumentaros ahora mismo a todos la autoestima, la audacia, la seguridad y la motivación con algo final que os querría decir sobre la creatividad. Y es lo siguiente. Desde el momento, si es que nos habéis hecho caso hoy a Berta y a mí, desde el momento en el que os apliquéis a incrementar y desarrollar muscularmente vuestra creatividad superior, haréis unos descubrimientos que os llevarán a una serie de certezas, de forma que lo siguiente será que podréis aceptar la idea de ser creativos de vuestra propia realidad. Y ahora voy a cambiar la forma del vocablo y voy a cambiar creativo por creador. Os daréis cuenta de que podéis ser creadores de vuestra propia realidad y que podéis saliros del marco de expectativa de experiencia vital limitado que tenéis ahora y podéis soñar con una realidad para vuestra experiencia vital propia y colectiva ilimitada. Y os podréis dar cuenta de que eso es factible. No, Iván, muchísimas gracias. Yo como siempre digo, yo vivo feliz que vengas y que nos cuentes y que nos muestres y que pues de todas formas con todo ese conocimiento pero tan aterrizado, ¿no? A la realidad, porque a veces hay profes que hablan y uno dice tan bonito que habla, pero ni idea, ¿no? O sea, eso cómo lo aterrizo yo a lo que estoy haciendo. Y todo lo que tú has comentado, yo he tomado atenta nota, pues realmente es muy aterrizado a lo que nosotros podemos hacer sin importar nuestra edad, nuestra condición social, la situación emocional en la que estemos. Te quería comentar ya para finalizar que tenemos pues este tema de como que los muchachos se nos deprimen, se desaniman, se llenan de ansiedad y pues todo lo que tú acabas de decir nos va a servir muchísimo. Yo espero que ellos les llegue nuestra información, vean las clases y se animen a crear su realidad realmente, ¿no? Porque a veces nos dejamos pensar por otras ideologías y pues la idea es que sean ustedes los que estén creando su propia realidad. Iván, agradecerte enormemente, no sé si alguien quiera decirle algo más a Iván. El hombre más ocupado, ustedes no se imaginan, pero muy generoso. Pues muchísimas gracias a ti, Berta, y de verdad que estoy muy a gusto en estas reuniones porque me encanta estar con personas como las que aquí hay, que se interesan por estos temas nuevos, que hacen preguntas, todas que tienen su punto, que da lugar a poder aportar y a poder explicar cosas que de verdad son muy necesarias para esas edades. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, querido Iván. Un abrazo enorme. No sé si alguien más quiere comentar algo más. Probablemente vayamos a tener a Iván en otras sesiones, pero pues si tienen alguna inquietud, alguien al final. Bueno, entonces agradecerte enormemente, querido Iván. Te vamos a estar invitando para otras sesiones. Esperamos poder contar con esa generosidad y también te agradecemos enormemente pues que hayas estado con nosotros y por tu tiempo.
Por supuesto que sí. Adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Adiós. Gracias, de- Iván. Un abrazo enorme. Gracias, Iván. Ah, se acabó de ir. Se acabó de ir, él es así, ¿no? Y que tiene bastantes cosas en ese momento en el trabajo, pero bueno, nos cumplió porque eso es lo que más me gusta de él, que es un hombre muy comprometido, no, nunca si dice que sí, como sea se conecta y pues a veces se la pasa viajando como por todo el planeta, pero aún así se conecta. Bien, mis queridos estudiantes, ¿cómo les pareció esa primera sesión, ese primer abrebocas? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo quedo aquí más emocionada porque de verdad que es muy interesante todo lo que él plantea. Mis líderes, tenemos de verdad, o sea, no es la información, sino lo que hagamos con ella, ¿vale? Y estamos en una era muy bonita donde ustedes pueden ser lo que ustedes decidan ser, ¿vale? Pero para eso, lo que decía Iván es totalmente cierto. Necesitamos esa motivación, esa audacia, esa seguridad, porque muchas veces nos sentimos muy pequeños y decimos, no, yo solamente puedo aspirar a lo que todo el mundo aspira a mi edad, ¿vale? Y pues no se trata de eso, no se trata de que ustedes paguen una carrera, muchas veces esfuercen a su familia, a muchas personas que estamos ahí para apoyarlos, para que ustedes se queden en lo mismo, ¿no? La idea es que ustedes empiecen a visionar, 1 horita a la semana, 2 horitas a la semana, 3 horitas a la semana, o como hago yo que me lo paso todo el tiempo en ello, pensando en, ¿no? En dónde quiero estar en 1 año, en 2 años, en 5 años, sin afán, sin preocupación, sino pasito a pasito, como bien nos lo van a contar, me imagino, ahorita pues el grupo. ¿Cómo te fue, David? ¿Cómo estás? ¿Crees que puedes terminar la exposición? Profe, sí, el problema es que estoy desde el celular y no sé cómo proyectar la presentación. No, pues tú sabes que aquí estamos creativos totalmente, siempre. Si quieres cerrar la charla, de pronto hacer más que todo como un comentario, es lo que yo siempre les digo, mis queridos estudiantes, más allá de la forma, es lo que ustedes puedan inferir de la información, como yo los escuche, cómo ustedes analizan lo que ocurre, y pues eso es lo más importante. Y pues finalmente, como hemos visto la presentación, pues si quieres, no pasa nada. Si quieres, no sé si quieres que yo te proyecte alguna imagen acá específica o ya empezamos, no pasa nada. Pues, profe, lo que teníamos cuadrado con el grupo era lo de la exposición de cada una de las leyes y hablar sobre las temáticas principales, que era la negociación y el trabajo en equipo. Pues el anterior alcancé a comentar algo sobre la negociación y cómo hicimos posible como esa integración entre los dos grupos para poder traer y concretar pues la exposición que teníamos planeada. No sé Sí. si quieres que te explique sobre las 2 leyes que iba a hablar o... Sí, como al final ustedes lo que estaban haciendo, y no sé si, creo que también viste la charla, ¿no? De Albert, a todos les gustó muchísimo la charla de los amarillos, se los recomiendo muchísimo, Albert. A mí me ha caído muy bien y me ha ayudado a elegir mejor mis amistades, por ejemplo, hace muchos años que lo conozco. Entonces, si quieres como conectar, ¿qué encontraste desde la charla de Albert? ¿Y cuáles fueron tus 2 normas, tus 2 leyes que elegiste? También pueden ser críticos, no se lo dije en el taller pasado, pero pues la idea es esa, también que ustedes se permitan ser críticos y decir, no me gusta tanto ese libro por esto y lo otro, o lo que sea. Adelante. Pues, profe, digamos, en cuanto a lo que yo leí, me pareció interesante, en cierto modo, la explicación de las leyes, si bien, no sé, o sea, los ejemplos me parecían interesantes, pero siento que de pronto le faltaba un poco más, es decir, como, o pues por lo menos en cuanto a mi gusto, me motiva más no el ejemplo como tal, sino la explicación, digamos, de cómo la comunicación en realidad puede interferir dentro de un equipo. Digamos, me gustó mucho la parte en cómo daba estas características que debe tener el líder en cuanto a sus compañeros, digamos, la coherencia, el ser claro, la cortesía, valores que pues muchas veces se han perdido y
y que dentro de un grupo es fundamental. Lo mismo también características del liderazgo, que esa es como la gran ventaja que tiene cada grupo, que tiene cada equipo, ya que los líderes pues son como impulsadores que llevan ese pensamiento de los compañeros del equipo más allá, pues aprovechando digamos lo que dijo Iván, más allá de la creatividad. El liderazgo hace que las personas no simplemente cumplan con lo que tienen que hacer, sino que les da un rol, una responsabilidad para ejercer esa creatividad y pues elevar los rendimientos y pues volverlos también no solo mejor para la empresa, sino mejores personas. Yo creo que eso destaca a muy buenos líderes. Entonces, como que entre más grande pues sea el desafío, también es más grande para la empresa crear nuevos líderes. Y es más, un buen líder hace eso, no se guarda solamente esa cualidad, sino que trata de explotarla hacia los otros y crear más liderazgo dentro de su equipo. Entonces, como que me pareció eso muy importante, ver también, digamos, bueno, en la lectura habían, si no estoy mal, 21 leyes del liderazgo, las cuales eran muy interesantes, si no estoy mal, era como que tienen mayor influencia sobre los otros, valoran el proceso de desarrollo, como que buscaban atraer más líderes para su equipo. Entonces me pareció como que muy importante y la parte pues ya mezclándolo con la negociación, que era el tema que teníamos nosotros en el grupo, pues la negociación en sí está implícita como en todas las relaciones humanas y siempre va a aparecer cuando llegan la necesidad de acuerdos y mostrar como el valor que tiene para cada uno ciertas cosas. Entonces, ahora, no sé, es importante en toda negociación analizar cuáles son las motivaciones de la otra persona para poder llegar a acuerdos y ver, digamos, no sé, si no estoy de acuerdo con lo tuyo, por lo menos llegar a un punto en que nos respetemos esos desacuerdos y podamos avanzar. O leía, digamos, una vez que decía como por amor a ti te entiendo, pero por amor a mí me alejo también. Entonces, como que es bueno también saber diferenciar, colocar límites y está dentro de la negociación. Sí, claro que sí, qué interesante. Y fíjate que lo que estás haciendo, querido David, pues tiene más valor que muchas veces, de pronto a veces leer las diapositivas, sino que estás haciendo un esfuerzo intelectual, ¿no? De recordar, de juntar conceptos, de empezar a también a conectarlos con tus valores, ¿no? Y poder dar cuenta desde lo que tú eres como persona, cuál es tu visión de lo que leíste, ¿no? Porque, bueno, algunos de ustedes me dijeron, no, ese libro estaba como muy de superación personal y en efecto, digamos que todos estos libros de liderazgo a veces son un poco motivacionales. No va a ser el caso en el libro de liderazgo que vayamos a ver, pero pues de todas formas me parece que de todo se puede rescatar algo. Si bien es cierto, hay aspectos de este libro que no son muy útiles, pues hay cosas que se pueden recalcar y recuperar de alguna manera. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? ¿De pronto tenían alguna actividad preparada o quieren hacer de pronto alguna pregunta para que todos participen? Lo que ustedes quieran. Recuerden que estamos hoy en sesión de creatividad, así que por favor, hagámosle. Como grupo teníamos una actividad, sí. No sé si mis compañeros están para proyectarla, que era más o menos hacer 2 grupos y darles como unos acertijos para que ellos pues pudieran como intentar descifrarlos y después nos contaran cómo hicieron ese trabajo en equipo y cómo negociaron para encontrar la respuesta. Pero pues no sé. No, pero si no están por alguna razón o no están preparados, tienen ahí pendiente su nota, por supuesto, y me cuentan si de pronto lo quieren hacer en la siguiente clase. Les comentaba que pues tuvimos ahí como un movimiento en las fechas de lo de Argentina, entonces sí vamos a tener una clasecita adicional donde vamos a poder aprovecharla. Yo les tengo una temática súper interesante para esa clase.
y pues qué rico que la podamos aprovechar porque hay mucho que aprender y mucho que revisar en todo caso. Entonces, si te parece bien, o tú me dirás si dejas tu exposición ahí o quieres comentar algo más. No, profe, pues ahí estaría bien y si acaso entonces sería hablar con el grupo para hacer la actividad, entonces como tú dices luego. Vale, si la alcanzan a hacer hoy, por ejemplo, chévere. Y si no, como la idea aquí y bajo ninguna circunstancia, mis queridos estudiantes, es que ustedes aprendan a hacer las cosas de afán y por cumplir, no. Siempre hay que, digamos que ver por dónde se van moviendo las cosas. Pues no están todos los pertenecientes al equipo y pues no se trata de eso. Entonces la idea es que se preparen y hagan la presentación, ¿vale? Para que no les quede cojita la exposición, porque pues la idea es que lo hagan bien, que lo hagan completo. Muchas gracias por los comentarios, David. No sé, pues yo lo veo todo muy fluido, me gusta mucho siempre que estás dando cuenta como de un análisis personal. Y eso no lo he visto solamente en esta clase, obviamente lo he venido observando en tu desempeño, entonces pues muy bien, te felicito. A pesar de que tenías tu cita médica y las situaciones que tengas, pues qué rico que te conectes y pues que le pongamos la cara a la vida, muchachos, porque pues la vida es compleja, ¿no? Todos tenemos situaciones, a todos se nos presentan cosas. No crean que porque nosotros los profesores a veces estamos acá, no se nos presentan miles de cosas. Ayer justamente hablábamos con un compañero que dicta sociología en la universidad y pues tiene situaciones difíciles. Entonces, pues la idea es que todos estemos súper conectados, dando lo mejor que podamos. Si podemos dar hoy un 2, dar ese 2. Si mañana podemos ya dar un 4, un 5, un 6, mejor. ¿Vale? Chévere. Bueno, David, muchísimas gracias. Y siguiendo con nuestra bitácora del día, pues nos vamos con nuestro equipo de creatividad. Me decía William que solamente trabajaron con Juan Camilo. ¿Cómo estás, Juan Guillermo, allá solito? ¿Cómo vas? Hola, profe. Bien, bien, sí, señora. Bueno, pues desde aquí te mando, mejor dicho, toda mi compañía virtual. Quiero preguntarte cómo te pareció lo que dijo Iván. ¿Quieres comentar algo? Aprovechando que estás allá. Pues bueno, la de creatividad fue muy buena. Siempre nos da el punto de vista. Estamos aquí atrás tuyo. Bueno, ok, ya me giro. No, pues Sí. para moverte un poquito, que es estar ahí solito. Pues estoy con los chicos que nos colaboran. Ah, bueno, vale. Y pues como decía, él siempre nos aterriza como hacia la forma de pensar, ¿no? Y pues yo lo enfoco más pues hacia la parte de que, pues de mi experiencia que ya es el trabajo y la universidad. Entonces considero que son muy buenas y que nos ayudan a crecer bastante. Ay, qué chévere, Juan Guillermo. Pues muchas gracias por ese comentario. ¿Te sirvió el consejo que te dio para seguir lidiando Sí, con tus súper subalternos? Sí, tengo que aplicarlo. Tomé bastantes apuntes pues para primero, como pensarlo de forma creativa para lograrlo, ¿no? Para ponerlo en práctica, pues allá con los chicos. Pero el consejo está muy bueno y pues hay que ponerlo a trabajar a ver qué pasa. Muchachos, eso es científico, listo, nada de dogmas. Hola, muchas gracias. Un abrazo muy grande a nuestros ángeles guardianes de allá. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, lo que él comentó, mi líder, es de hacer la meditación. Ojalá entre más tiempo ustedes inviertan trayendo esa información, ese propósito, esa intención se llama, realmente uno elige solamente, o sea, el cerebro lo que hace es buscar solamente la información que me va a servir para resolver ese problema. En la antigüedad, los abuelitos decían, consúltelo con la almohada, ¿sí? Eso lo decían por tradición. No sé si ustedes tengan personas en la casa que hagan eso. Aún todavía lo dicen. Ajá, y es completamente científico, no es un tema dogmático, por favor. Hay estudios muy serios, el efecto Pigmalión, el efecto paradigma, donde uno lo que hace es pedirle a la mente que solamente me traiga información para resolver un tema específico. Y pasan cosas que a veces son un poco atípicas y que incluso van en contra, a veces incluso de los hallazgos médicos,
pero ¿qué pasa, no? Conozco el caso de una persona que tenía que presentar unos impuestos y estaba agotado, y sintió en la mente que una voz le decía, váyase a dormir. Entonces digo, no, pero yo no me puedo ir a dormir, ¿cómo se le ocurre? Y siguió trabajando, se fue la luz. Imagínense, esto es real. Se le fue la luz. Entonces se fue a dormir y dijo, no, pues ahora sí no puedo hacer nada porque se fue la luz. Y pues con esa preocupación, pues ya agotado se fue a dormir y al siguiente día resulta que la empresa contratante les había dado 15 días más. Entonces pasan cosas, realmente esto no son temas místicos para nada, son temas mentales porque la realidad se crea a partir de el pensamiento y eso no es magia, o sea, no es como vaticinamientos y estas cosas, sino que es pura programación neurolingüística, que incluso también estoy ahí muy conectada con esa técnica. Listo. Muchas gracias, querido Juan Guillermo. Quería saludarte para que me despertaras si estuvieras, pues, como más cercano con nosotros, porque ahí solito. Dale, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vámonos entonces ahora sí, sin más, tira William, pero ahora sí. Adelante, William. ¿Qué nos vas a contar de creatividad? Profe, buenas tardes. Qué pena que... Hola, Juan Camilo. Una palabra. Profe, no sé si te parezca bien, tenemos un video de 2 minuticos, súper corto como para empezar. Tienen toda la exposición, lo que ustedes quieran hacer con nosotros, estamos disponibles para ayudarlos. Vale, sí, señora. Entonces, espérame, ya empiezo aquí a compartir. Claro que sí, mientras vas compartiendo, les voy diciendo, nadie se disfrazó, o sea que si yo hubiera llegado ya disfrazada, hubiera sido la única. ¿Cómo son? Y estas épocas son bonitas porque uno se puede disfrazar y tiene la excusa del Halloween. Bueno, ahora sí, sigamos. Vale, profe. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, y por favor, cuando lo lea reproducir, me confirman si se escucha, ¿vale? Claro que sí. ¿Qué es la creatividad? Sí escuchamos, sí escuchamos. Ok, Sí escuchamos. listo. Muchas gracias. Wikipedia es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones originales. Si quieres apaga tu Yo no creo en esa definición. Sí, lo apago, no pasa nada. Sí, apágalo para que no suene en eco, porque te suena en eco. Para mí, la creatividad es ver las cosas de un modo distinto. Es creer en lo imposible y hacer realidad lo impensable. Creatividad es ser inconformista. Es negarte a creer que las cosas van siempre mal. Creatividad es llegar al mismo sitio pero sin pasar por el camino convencional. Creatividad es disfrutar del trayecto. Al fin y al cabo, todos llegaremos al mismo sitio algún día. Eso es inevitable. Lo único que podemos hacer es escoger el camino que más nos guste. Creatividad es juntar las piezas de ese puzzle que nos ayuda a vivir. Creatividad no es solo pensar diferente, sino usar esas ideas para demostrar que en el mundo no todo es blanco o negro. A veces también hay grises. Grises que nos hacen felices y tristes a la vez. Llaman loca a la gente creativa, porque creatividad es eso. Es dar rienda suelta a tus pensamientos y a tus locuras. Pero creatividad es una locura sana. Es esa locura que te ayuda a desconectarte de la realidad, manteniendo los pies en la tierra. Creatividad es querer dejar tu huella en algo o en alguien. Creatividad es marcar la diferencia entre lo que realmente somos y lo que la gente espera de nosotros. Creatividad es ser una versión mejorada de ti, es ser ambicioso, es ser libre, es ser salvaje, es ser natural. Creatividad es ser. Creatividad es sinónimo a ser tú mismo, porque eres un ser exclusivo, original y distinto a cualquier otro. No hay nadie como tú. Lo fácil es querer ser alguien que admiras, que idolatras o tal vez que envidias. Salgo a la calle y no veo creatividad. Lo único que veo son copias, pero no de esas que valen una fortuna, no. Lo único que veo son copias baratas. Es difícil encontrar a alguien que no tenga miedo a mostrar su verdadero yo. Y ahora pregúntate, ¿eres creativo?